Buenos días. El día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto final, el cual trata de regresión lineal. Nuestro grupo de trabajo está conformado por mi compañera Laura Alejandra Aguilar Cruz, mi compañero Dylan Santiago Rueda Mancera y quien les habla, Diana Carolina Benítez Ruiz. A continuación vamos a encontrar una diapositiva que nos presenta los diferentes prompts y las inteligencias artificiales o IAs que se utilizaron en esta investigación. Como nos podemos dar cuenta, se utilizaron dos IAs, las cuales fueron ChatGPT y Claude. Cada una cuenta con su respectivo prompt. La IA nos ayudó principalmente a organizar ideas, comprender conceptos difíciles, estructurar la investigación y mejorar las explicaciones. Para empezar con esta explicación necesitamos hacernos una pregunta muy importante, y es, ¿qué es la regresión lineal? Bueno, después de investigar bastante, encontramos que la regresión lineal básicamente es una herramienta matemática y estadística que sirve para encontrar relaciones entre variables. Por ejemplo, si una empresa quiere saber cómo influye la publicidad en televisión o radio sobre las ventas, la regresión lineal permite construir un modelo matemático para estimar ese comportamiento. Algo importante es que no solamente sirve para predecir, sino también para entender cuáles variables afectan más al resultado. Matemáticamente, la regresión lineal busca ajustar una recta o un plano, minimizando el error entre los valores reales y los valores predichos. Bueno, como fundamento matemático encontramos dos términos muy importantes, los cuales son la regresión lineal simple y la regresión lineal múltiple. De la regresión lineal simple encontramos la ecuación general, que es igual, que es y igual a b0 más b1 por x más e, donde y es la variable que queremos predecir o encontrar, x es la variable independiente, b0 es el intercepto, b1 representa cuánto cambia y cuando x cambia, es decir, la pendiente, y e es el error. La regresión lineal múltiple. En nuestro caso, trabajamos con regresión múltiple porque usamos varias variables independientes. La ecuación quedaría de la siguiente manera. Y igual a b0 más b1 por x1 más b2 por x2, así sucesivamente hasta finalizar o cumplir con las variables que se están utilizando, es decir, bn por xn más e, donde x1, x2 y xn representan las variables independientes y b1, b2, bn indica el efecto de cada variable sobre y. Supuestos de la regresión lineal. Una parte muy importante de la investigación fueron estos supuestos. Descubrimos que un modelo no es automáticamente válido solo porque dé resultados. Para que realmente funcione bien, debe cumplirse ciertos supuestos estadísticos. Como primer supuesto encontramos la linealidad. La relación entre variables debe parecer una línea recta. Eso lo verificamos usando scatterplots, diagramas de dispersión o gráficos de residuos. Encontramos un ejemplo en esta gráfica que presenta las ventas y la temperatura de grados centígrados. Como podemos observar, estas tienen una relación bastante lineal. Como segundo supuesto, encontramos la independencia de los errores. Los errores no deben ser dependientes entre sí. Esto significa que un error no debe influir en el siguiente. Investigando encontramos que esto es muy importante, sobre todo en las series temporales. Esto se puede evaluar por medio de la fórmula del estadístico Durbin-Watson. Como tercer supuesto encontramos un término muy peculiar, que es la homocedasticidad. Este nombre suena complicado, pero básicamente significa que los errores deben mantener una dispersión constante. Si los errores empiezan a abrirse como un cono, entonces existe heterocedasticidad. Eso afecta la confiabilidad del modelo. Para poder evaluar esto o verificarlo, se puede aplicar los siguientes métodos, que son los gráficos de residuos o la prueba de Versus-Hagan. Como cuarto supuesto, encontramos la normalidad del error. Los residuos deben parecer una distribución normal. Esto permite que las pruebas estadísticas y los intervalos de confianza sean válidos. Esto se puede analizar mediante histogramas, cuckoo-plots o mediante la prueba de Shapiro-Wilk. Como quinto y último supuesto, encontramos la ausencia de la multicolonialidad. Aquí aprendimos que las variables independientes no deben ser demasiado relacionadas entre sí, porque si dos variables explican prácticamente lo mismo, el modelo se vuelve inestable.
Para esto se utiliza algo llamado B y F. Si los valores del B y F son altos, esto indica que hay problemas. Ahora encontramos los tipos de regresión. Anteriormente se mencionaron dos, los cuales fueron la regresión lineal simple y la regresión lineal múltiple. Pero ahora vamos a tomar dos puntos además de esos, que son la regresión polinómica y la regresión logística. Comparando todos estos, vamos a hacer un resumen y dar sus puntos más importantes. De la regresión lineal simple encontramos que utiliza una sola variable independiente. Por ejemplo, predecir el salario utilizando solamente los años de experiencia. En la regresión lineal múltiple encontramos que se utilizan varias variables. Por ejemplo, predecir el precio de una casa utilizando el área, la ubicación y el número de habitaciones. La regresión polinómica. La regresión deja de ser una línea recta y empieza a formar curvas. Aquí aparecen términos como x al cuadrado o x al cubo. Se usa cuando los datos no tienen un comportamiento lineal. Y por último, tenemos la regresión logística. Aunque tiene el nombre de regresión, realmente se utiliza para clasificar. Por ejemplo, aprobar o no aprobar, enfermo o sano, comprobar o no comprobar. La salida es una probabilidad. Continuando con nuestra investigación, nos presentaron un término interesante, el cual es el overfitting o sobreajuste. Esto ocurre cuando un modelo aprende demasiado los datos del entrenamiento, en vez de aprender los patrones generales. Aprende incluso el ruido. Entonces, funciona excelente con los datos originales, pero falla con los datos nuevos. ¿Cómo se puede detectar? Cuando el error es muy bajo en el entrenamiento, cuando el error es muy alto en la validación y por último, cuando los modelos pueden o son excesivamente complejos. ¿Cómo se puede evitar? Utilizando validación cruzada, optimizando o utilizando más datos, aplicando una regulación más precisa, reducir las variables y evitar modelos demasiado complejos. Ahora voy a representar un modelo de regresión lineal múltiple utilizado para predecir el precio de una vivienda. Para construir el modelo utilizamos un conjunto de datos compuesto por 5 viviendas, las cuales fueron sacadas de nuestros familiares. La variable dependiente, es decir, la variable que queremos predecir, es el precio de la vivienda, representado por la letra Y. Para realizar esta predicción utilizamos tres variables independientes. La primera es x1, que corresponde a los metros cuadrados de la vivienda. La segunda es x2, que representa el número de habitaciones. Y finalmente, x3 corresponde a la distancia al centro de la ciudad medida en kilómetros. El objetivo de este modelo es analizar cómo estas características influyen en el precio de una vivienda y construir una ecuación matemática capaz de realizar predicciones. La regresión lineal es una herramienta muy utilizada porque permite estudiar el efecto de varias variables al mismo tiempo y entender cuáles tienen mayor influencia sobre el resultado que estamos analizando. Después de analizar los datos, se obtuvo la siguiente ecuación de regresión lineal múltiple. Ahora vamos a interpretar cada uno de los coeficientes de la ecuación. El valor B0 es igual a 24.705,88 y corresponde al intercepto. Este representa el valor base estimado por el modelo cuando todas las variables independientes tienen valor cero. El coeficiente B1 es igual a 1.352,94. Esto significa que por cada metro cuadrado adicional que tenga una vivienda, el precio aumenta aproximadamente $1.353, manteniendo constantes las demás variables. El coeficiente B2 es igual a 1.764,71. Esto indica que por cada habitación adicional, el precio aumenta aproximadamente $1.765, siempre que las demás características permanezcan iguales. Por último, el coeficiente B3 tiene un valor negativo de menos 1.764,71. Esto significa que por cada kilómetro adicional de distancia al centro de la ciudad, el precio disminuye aproximadamente $1.765. Si observamos los coeficientes, podemos concluir que tanto el tamaño de la vivienda como el número de habitaciones tienen una influencia positiva sobre el precio, mientras que la distancia al centro tiene una influencia negativa. Gracias a esta ecuación, podemos estimar el precio de nuevas viviendas simplemente reemplazando los valores de las variables.
En esta diapositiva observamos el procedimiento utilizado para construir el modelo. Primero se ingresan los datos de las viviendas, incluyendo metros cuadrados, habitaciones, distancia al centro y precio. Posteriormente se aplica una fórmula matemática conocida como fórmula matricial de regresión lineal múltiple. Esta fórmula permite analizar simultáneamente todas las variables y encontrar los coeficientes que mejor describen la relación entre las características de las viviendas y su precio. A través de este procedimiento se obtienen los coeficientes B0, B1, B2 y B3 que acabamos de interpretar. Una vez ejecutado el procedimiento, se obtuvieron los coeficientes del modelo y las predicciones correspondientes. Estos resultados muestran que existe una relación clara entre las variables seleccionadas y el precio de las viviendas. Además, permiten comprobar que el modelo es capaz de representar adecuadamente los datos observados. Esta etapa es importante porque transforma la información inicial en resultados concretos que luego serán evaluados mediante diferentes métricas estadísticas. En esta diapositiva observamos dos gráficos que nos ayudan a comprender mejor el comportamiento de los datos. El primer gráfico muestra la relación entre los metros cuadrados y el precio de la vivienda. Podemos observar una tendencia positiva muy clara. A medida que aumenta el tamaño de la vivienda, también aumenta su precio. El segundo gráfico muestra la relación entre la distancia al centro y el precio. En este caso observamos una tendencia negativa. Esto significa que las viviendas ubicadas más lejos del centro suelen tener un menor valor. Estos gráficos son importantes porque permiten visualizar las relaciones entre las variables antes de construir el modelo matemático y ayudan a verificar que existe una tendencia que puede ser explicada mediante regresión lineal. En esta diapositiva observamos la matriz de correlación. La correlación es una medida estadística que indica la intensidad y dirección de la relación entre dos variables. Los valores cercanos a 1 indican una relación positiva fuerte, mientras que los valores cercanos a -1 indican una relación negativa fuerte. Podemos observar que los metros cuadrados tienen una correlación muy alta con el precio de la vivienda. También observamos que la distancia representa una correlación negativa importante con el precio. Esto confirma que las variables seleccionadas tienen una fuerte relación con el valor de las viviendas. Es importante recordar que la correlación no implica casualidad, pero sí nos ayuda a identificar que las variables parecen estar más relacionadas con el comportamiento del precio. Ahora evaluaremos la calidad del modelo utilizando diferentes indicadores. El coeficiente R a la 2 tiene un valor de 0,9994. Esto significa que el modelo explica aproximadamente el 99,94% de la variación observada en los precios de las viviendas. En otras palabras, casi todos los cambios en el precio pueden ser explicados por las variables incluidas en el modelo. También se calculó el R a la 2 ajustado, cuyo valor es 0,9977. Este indicador es importante porque tiene en cuenta la cantidad de variables utilizadas y evita sobreestimar la calidad del modelo. Respecto a la significancia estadística, observamos que la variable metros cuadrados resulta significativa. Sin embargo, las variables habitaciones y distancia no resultan significativas individualmente. Esto ocurre principalmente porque el conjunto de datos es muy pequeño y contiene únicamente 5 observaciones. Por lo tanto, aunque los resultados son muy buenos, debemos interpretarlos con cierta precaución. En esta diapositiva se comparan los valores reales con los valores predichos por el modelo. Podemos observar que las diferencias entre ambos son muy pequeñas. Estas diferencias reciben el nombre de residuos. Por ejemplo, algunos errores son de apenas unos cientos o pocos miles de dólares, una cantidad muy pequeña si la comparamos con precios que superan los $100.000. Cuando los residuos son pequeños, significa que el modelo está realizando predicciones precisas. Por esta razón, podemos afirmar que el modelo logra representar adecuadamente los datos utilizados para su construcción. Para que una regresión lineal sea válida es necesario verificar varios supuestos estadísticos. El primero es la linealidad. Este supuesto se cumple porque los gráficos muestran relaciones aproximadamente lineales entre las variables y el precio. También observamos que la normalidad de los residuos aparece
adecuada, ya que los errores se distribuyen alrededor de cero sin mostrar patrones extraños. La homocedasticidad también parece cumplirse porque la variabilidad de los errores se mantiene relativamente constante. Sin embargo, existen algunas limitaciones. No es posible verificar correctamente la independencia de los errores debido al reducido tamaño de la muestra. Además, existe multicolinealidad entre algunas variables, lo que significa que están fuertemente relacionadas entre sí. La verificación de estos supuestos es fundamental porque permite garantizar que las conclusiones obtenidas sean confiables. Ahora voy a presentar las conclusiones obtenidas a partir del modelo de regresión final múltiple construido para predecir el precio de las viviendas. Lo primero que debemos responder es si el modelo realmente es útil para representar la relación entre las variables seleccionadas y el precio de una vivienda. Para evaluar esto, analizamos diferentes indicadores obtenidos durante la construcción del modelo. Uno de los más importantes es el coeficiente de determinación conocido como R al cuadrado. En nuestro caso, el modelo obtuvo un valor de 0.9994. Esto significa que aproximadamente el 99.94% de la variación observada en los precios de las viviendas puede explicarse mediante las variables utilizadas en el modelo: metros cuadrados, número de habitaciones y distancia al centro de la ciudad. En términos prácticos, este resultado indica que existe una relación muy fuerte entre estas variables y el precio de las viviendas, aunque ningún modelo representa perfectamente la realidad. Este valor muestra que el ajuste obtenido es muy alto para los datos analizados. ¿El modelo es útil? Además del R al cuadrado, también analizamos el R al cuadrado ajustado, cuyo valor fue de 0.9977. La diferencia entre ambos indicadores es que R al cuadrado ajustado tiene en cuenta la cantidad de variables utilizadas y penaliza aquellas que no aportan información relevante. Como podemos observar, ambos valores son muy cercanos. Esto nos permite concluir que las variables seleccionadas sí aportan información útil al modelo y que no estamos incluyendo variables innecesarias. También realizamos una prueba de significancia para evaluar el aporte individual de cada variable. Los resultados mostraron que la variable metros cuadrados presentó significancia individual dentro del modelo. Esto significa que tiene una influencia clara sobre el precio de la vivienda. Por otro lado, las variables número de habitaciones y distancia al centro no mostraron significancia individual en esta muestra específica. Sin embargo, esto no significa que sean variables inútiles. En muchos casos, las variables pueden estar relacionadas entre sí y compartir parte de la información que aportan al modelo. Por esta razón, aunque individualmente no sean significativas, siguen contribuyendo al comportamiento general de la predicción. Significancia estadística en este modelo. Con base en los resultados obtenidos, podemos afirmar que el modelo presenta una estructura coherente y una capacidad predictiva alta para los datos utilizados. La variable metros cuadrados fue la que mostró la mayor influencia dentro del modelo, la cual tiene sentido desde un punto de vista práctico, ya que normalmente el tamaño de una vivienda es uno de los factores más importantes para determinar su valor comercial. Aunque las variables habitaciones y distancia al centro no mostraron significancia individual, en esta muestra siguen formando parte del modelo y ayudan a explicar el comportamiento general de los precios. En conjunto, las variables seleccionadas permiten construir una herramienta útil para realizar estimaciones y analizar tendencias dentro del mercado inmobiliario. Una vez comprobada la utilidad del modelo, podemos analizar cómo funciona una predicción. Supongamos una vivienda con 80 metros cuadrados, 3 habitaciones y ubicada a 5 kilómetros del centro de la ciudad. Al reemplazar estos valores en la ecuación obtenida durante el proceso de regresión, podemos calcular una estimación del precio esperado para esa vivienda. Este ejemplo permite observar una de las principales ventajas de la regresión lineal: la transparencia. A diferencia de otros métodos más complejos, aquí podemos identificar claramente cómo contribuye cada variable al resultado final. Por ejemplo, el coeficiente asociado a los metros cuadrados es positivo. Esto significa que, manteniendo constante las demás variables, un aumento en el área de la vivienda genera un incremento en el precio estimado. De igual forma, el número de habitaciones también presenta un efecto positivo sobre el valor del inmueble. En cambio, la distancia al centro tiene un coeficiente negativo. Esto indica que en promedio las viviendas más alejadas del centro tienden a tener precios menores. Gracias a esta interpretación directa, la regresión lineal no solo permite predecir, sino también comprender el efecto de cada variable.
A pesar de los buenos resultados obtenidos, el modelo también presenta algunas limitaciones importantes. La principal es que únicamente considera 3 variables explicativas. En realidad, el precio de una vivienda depende de muchos otros factores, como la ubicación exacta, la seguridad del sector, la antigüedad del inmueble, el estado de conservación, la cercanía a servicios, el acceso al transporte y diversos aspectos económicos y sociales. Por esta razón, existen situaciones en las que el modelo puede generar errores de predicción. También observamos una alta correlación entre algunas variables independientes, fenómeno conocido como multicolinealidad. Esto puede dificultar la interpretación individual de ciertos coeficientes. Para mejorar el modelo podríamos incorporar nuevas variables, aumentar la cantidad de datos disponibles o utilizar técnicas más avanzadas de análisis predictivo. Y precisamente aquí surge una pregunta importante. ¿La regresión lineal es la única herramienta disponible para resolver este tipo de problemas? La respuesta es no. Árboles de decisión. El primer método alternativo que analizamos fue el árbol de decisión. Podemos imaginarlo como una serie de preguntas organizadas en forma de diagrama. Por ejemplo, para estimar el precio de una vivienda, el modelo podría preguntar inicialmente si la vivienda tiene más o menos de 80 metros cuadrados. Dependiendo de la respuesta, realizaría nuevas preguntas relacionadas con las habitaciones o la distancia al centro. Cada respuesta conduce a una nueva rama hasta llegar finalmente a una predicción. Este método suele ser útil cuando las relaciones entre las variables no son lineales o cuando queremos visualizar claramente el proceso de toma de decisiones. Además, puede trabajar tanto con variables numéricas como categóricas. Su principal ventaja es que resulta intuitivo y fácil de entender. Sin embargo, presenta una limitación importante, el sobreajuste. Cuando el árbol se vuelve demasiado complejo, puede aprender demasiado bien los datos de entrenamiento y perder la capacidad para generar frente a nuevos datos. Random Forest. El segundo método analizado fue Random Forest. Random Forest puede entenderse como una colección de múltiples árboles de decisión trabajando de manera conjunta, en lugar de depender de un único árbol. El algoritmo construye muchos árboles utilizando muestras aleatorias de los datos y posteriormente combina todas las predicciones. Podemos compararlo con consultar la opinión de una sola persona frente a consultar a un grupo completo de expertos. Generalmente el promedio de muchas opiniones suele ser más confiable que una sola. La principal ventaja de Random Forest es que normalmente ofrece una precisión predictiva superior y reduce significativamente los problemas de sobreajuste. Además, puede capturar relaciones complejas entre variables y trabajar eficientemente con grandes conjuntos de datos. Sin embargo, tiene una desventaja importante: es más difícil de interpretar. No existe una ecuación sencilla que permita explicar exactamente cómo influye cada variable a la predicción final. Al comparar estos métodos con la regresión lineal encontramos diferencias importantes. Los árboles de decisión son más flexibles y pueden representar las relaciones complejas entre variables, pero tienen mayor riesgos de sobreajuste. Random Forest ofrece una precisión predictiva aún mayor y suele generar resultados más robustos, aunque sacrifica parte de la interpretabilidad. Por su parte, la regresión lineal destaca por su simplicidad matemática y por la facilidad con la que podemos interpretar los coeficientes obtenidos, mientras que en regresión lineal podemos explicar exactamente cómo influye cada variable sobre el resultado. En Random Forest ese proceso es mucho menos transparente. En conclusión, cada método tiene fortalezas y limitaciones. La regresión lineal destaca por su simplicidad, transparencia y facilidad de interpretación. Los árboles de decisión permiten representar relaciones más complejas y son más fáciles de visualizar, aunque pueden sufrir sobreajuste. Random Forest suele proporcionar una mayor precisión predictiva y mejor capacidad de generalización, pero es más difícil de interpretar. Para este proyecto consideramos que la regresión lineal fue la alternativa más adecuada porque no solo permite realizar predicciones, sino también comprender claramente cómo influyen las variables seleccionadas en el precio de las viviendas. Y precisamente esta capacidad de explicar los resultados es una de las razones por las que la regresión lineal continúa siendo una de las herramientas más utilizadas en análisis de datos y métodos numéricos. Finalizando con esta explicación, queremos ahora hacer una reflexión final, la cual consta de una pregunta. ¿Por qué un buen análisis de datos no depende solo del modelo, sino de la interpretación y la comunicación de resultados? Algo que entendimos durante la investigación es que un buen análisis de datos no depende únicamente del modelo. De hecho, una mala interpretación puede llevar a conclusiones completamente incorrectas.
Por eso también es importante entender los datos, saber interpretar gráficas, explicar resultados claramente y conocer las limitaciones del modelo. Incluso un modelo muy preciso puede ser inútil si los resultados no se interpretan adecuadamente. Por esta razón, el análisis de datos combina matemáticas, estadística, pensamiento crítico y comunicación efectiva. Muchas gracias por su atención.